Bobzalski, hasta hace días experto independiente en deuda externa y derechos humanos de la ONU. ¿Cómo llevas este momento de pandemia? No sabría cómo contestar esa pregunta. ¿Qué evaluás que va a pasar con la economía, con la salud, con las sociedades después de que la pandemia pase, si es que pasa? Creo que esta discusión debería partir del estado pre-COVID. Cuando vemos cómo la enfermedad y los efectos sociales, económicos, las medidas sanitarias impactan sobre los grupos más vulnerables, vemos que en realidad hay un problema de base pre-COVID y que probablemente subsista una vez que se supere el pico de la pandemia, que es precisamente la desigualdad. Bien ahí. Va a ser loco esto, raro de esto de no poder compartir el mate con compañeros de laburo y demás, ¿no? Como, no sé si... Bueno, a vos por ahí te toca laburar en contextos más internacionales. Y en general la gente que no toma mate o que de otros países les cuesta entender la promiscuidad nuestra de estar compartiendo la bombilla, ¿no? Que un poco de razón tienen. La pandemia abrió un debate, ¿no?, entre los que quieren salvar por un lado la economía y los que piensan en la salud y los derechos de las personas. Según tu informe de la ONU, ¿existiría un falso debate entre economía y derechos humanos? ¿Por qué digo que no son dos nociones contradictorias, derechos y economía? Porque existe una fórmula intermedia que permita, por un lado, desplegar una política sanitaria probadamente eficaz de distanciamiento, confinamiento social y al mismo tiempo que asegure la producción y distribución de bienes y servicios esenciales, de manera tal que no se erosionen estas políticas monetarias. ¿Cuánto cuesta, si están tan interesados, tan preocupados por la riqueza nacional, cuánto cuesta al PBI la muerte de miles y miles de personas y el hecho de que muchas más se infecten y no pueden producir y trabajar? Sin embargo, Juan Pablo, hay muchas voces que solamente visualizan la economía. ¿A dónde nos lleva esto de pensar la economía primero? Este enfoque de la economía primero en realidad nos está llevando a lo peor de los dos mundos. No lleva a la recuperación económica. Brasil en el mes pasado registró una caída cercana al 9% del PBI, es decir, no ha podido proteger la economía y los números de las personas fallecidas por coronavirus espantan. ¿Va a servir para algo la pandemia? Siendo realista, creo que va a haber dos cambios fundamentales. Uno es en materia de protección social y la idea de garantizar un ingreso mínimo a todas las personas. No concebir que una persona no tenga los medios básicos para subsistir. Este ingreso básico ciudadano va a empezar a formar parte del paisaje estructural continuo de los países. Creo yo, el otro cambio radical, la pandemia pone en evidencia la necesidad de contar con un sistema de salud pública integrado y eficaz. ¿Qué pasa con la negociación de la deuda argentina en este contexto de crisis? Reconocemos que los derechos humanos son importantes en esta discusión, es decir, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio se le puede exigir a la población para juntar el dinero, para generar la riqueza para pagarlo. ¿Cuál es el grado de sacrificio en materia de derechos humanos que se exigiría a la población de los estados deudores pagar el 100% de lo que reclaman los acreedores? Bueno, muchísimas gracias entonces, Juan Pablo, por este contacto. Saluda a la familia que te está por ahí rodeando. Gracias a los chicos por darnos el lugar. Están debidamente atados y con una media en la boca mientras dura la entrevista. Para terminar una nota sobre derechos humanos. Bueno, gracias, chicos. Un abrazo con los codos. Gracias. Nos vemos la próxima. Derechos humanos en jaque en medio de la pandemia pasó Juan Pablo Bobzalski y su trabajo como experto asesor de la ONU. Seguimos compartiendo conocimiento en tiempos en que el mate no se puede compartir. Hasta la próxima, a cuidarse mucho. Chao.